Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Aquí en The Deep Dive. Exactamente. Hoy vamos a explorar un concepto que aparece mucho en las discusiones sobre relaciones, Mucho. sobre todo dentro de la fe cristiana, es la idea de yugo desigual. Y para esta inmersión hemos revisado una charla Sí. de la Iglesia Reformada Cristo Redentor en YouTube, Interesante. donde se analiza la perspectiva cristiana sobre el noviazgo y el matrimonio. Exactamente. Pensando en nuestra audiencia, que ya sabe del tema y busca aprender rápido, pero bien, esta inmersión les va a dar las claves de esta fuente, Sin saturarlos. sin saturarlos con detalles innecesarios. Claro. Es importante tener en cuenta que esta visión, ¿no?, proviene de un contexto de enseñanza dentro de una iglesia, una clase bíblica, lo que nos da una perspectiva muy concreta, muy basada en la fe, Ajá. para entender cómo se toman estas decisiones en las relaciones. Sí, nuestro objetivo hoy es entender los principios y el razonamiento detrás de este concepto del yugo desigual. Tal como se presenta en este material. Exacto. ¿Y cómo se aplica a diferentes tipos de relaciones? Más allá de las románticas. Más allá, sí. Para entender el origen de esta enseñanza. Ajá. Es útil saber que esta lección forma parte de un estudio más extenso sobre Dios y el pacto matrimonial. Concretamente es la sesión número 12. Y es interesante porque conecta con una discusión anterior sobre relaciones interculturales, lo que nos indica que una preocupación central son las influencias externas, ¿no? Influencias que puedan afectar la fe. Exactamente. Sí, y la fuente nos lleva directamente a Deuteronomio 7.34. Deuteronomio. ¿Recuerdas ese pasaje? Donde Dios instruye a los israelitas a no casarse con personas de otras naciones. Ah, Y la razón que se da es muy específica, ¿no? ajá. Es el temor de que sus hijos fueran desviados, ¿no? Que fueran desviados. Y terminaran adorando a dioses extranjeros. Exactamente. El foco está en la influencia directa Directa. sobre las creencias fundamentales. Claro. Y para ilustrar esto de una manera muy clara, se utiliza la analogía de dos bueyes unidos por un yugo. Ajá. Para que trabajen bien, necesitan tener una altura y una fuerza similar. Sí, Y deben moverse al mismo ritmo. a mismo ritmo. Si uno de los bueyes es más débil o se niega a colaborar, todo el trabajo se ve afectado. Se ve afectado. De manera similar, una influencia negativa importante en una relación puede obstaculizar el crecimiento espiritual y los valores compartidos. Es ahí donde la advertencia adquiere un sentido práctico. Totalmente. Bien, profundizamos un poco más. La base bíblica fundamental para esta enseñanza sobre el yugo desigual la encontramos en 2 Corintios 6.14-18. Segunda de Corintios. Aquí el apóstol Pablo nos da una instrucción muy directa, ¿no? Muy directa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Increíble. Es que la manera en que lo presenta es crucial. No es una sugerencia opcional. Eso no. Es una orden. Para resaltar la profunda incompatibilidad que existe, Pablo utiliza una serie de preguntas retóricas muy potentes. Preguntas. Nos pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Oh, qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. Aquí quizás valga la pena detenernos un segundo. Claro. Belial en la tradición judía se entendía como una figura opuesta a Dios, algo parecido a Satanás. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué acuerdo puede haber entre Cristo y esta figura de maldad? Es una pregunta muy fuerte. Continúa preguntando, ¿o qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Cada una de estas preguntas busca mostrar la naturaleza fundamentalmente opuesta de ambos lados. Y la respuesta implícita a cada una de esas preguntas es, por supuesto, ninguna. Ninguna. Es como intentar mezclar aceite y agua. No se puede. Simplemente no se combinan. Además, la fuente subraya algo muy importante, la identidad fundamental de los creyentes como el templo del Dios vivo. Basándose en 2 Corintios 6.16, Si tú eres considerado el templo de Dios, ¿cómo podrías tener una alianza con algo que se considera contrario a Dios? no tiene sentido. Precisamente. Y esta sección culmina con una llamada muy clara en 2 Corintios 6.17. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Wow. A esto le sigue la promesa de Dios de recibirlos como hijos e hijas. Es una invitación a la separación para la santidad basada en la profunda diferencia de valores y creencias. Muy potente. Ahora, ¿cómo se aplica este principio del yugo desigual a diferentes tipos de relaciones en la vida cotidiana? La fuente lo explica en varias áreas. Primero,
El noviazgo o el cortejo se presenta como el punto de partida de este concepto, al ser el primer paso hacia el matrimonio. Claro. Se advierte del riesgo de que los creyentes se sientan atraídos por personas que no comparten su fe, Ajá. que quizás parezcan más atractivas superficialmente, pero que carecen de esa base común de creencias. Que se considera esencial para una relación duradera y con propósito. Exactamente. Y no se limita a las relaciones románticas. Mm. El principio se extiende también a las amistades cercanas y a las relaciones de negocios. También. La precaución es especialmente fuerte en estas últimas, sobre todo en proyectos donde hay bienes importantes involucrados. La razón es la creencia de que el pecado o la falta de principios compartidos pueden tener una influencia destructiva en la relación o el negocio. En el negocio. Se menciona que el pecado en el ser humano tiene una tendencia a destruir. A destruir. Por lo que la advertencia es a ser muy cuidadosos al formar estas uniones íntimas fuera de la fe compartida. De aquí podemos ver un principio más amplio. Sí. La importancia de tener valores fundamentales alineados en cualquier relación cercana donde se persigue un objetivo común, ya sea personal o profesional. Exactamente. Pero la fuente también aborda una situación delicada. Delicada. El matrimonio en yugo desigual. No. Aquí se hace una distinción importante entre empezar un matrimonio siendo ya un yugo desigual y el caso donde uno de los cónyuges se convierte al cristianismo después de haberse casado. Correcto. Para aquellos que ya estaban casados, cuando uno de los cónyuges se convierte, la instrucción que encontramos en 1 de Corintios 7.10-14 es clara. No deben separarse. No deben separarse. Si el cónyuge no creyente está dispuesto a permanecer en el matrimonio. Dispuesto a permanecer. De hecho, se menciona que el cónyuge creyente puede ser un medio de santificación para el no creyente y para sus hijos. Existe una esperanza de influencia positiva dentro de esa unión ya existente. Dentro de esa unión. Sin embargo, la fuente también señala que si el cónyuge no creyente decide marcharse, entonces el creyente no está obligado a permanecer en esa unión. En este punto se cita la pregunta que Pablo hace en 1 Corintios 7.16. ¿Por qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, o marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Es una pregunta que da que pensar. Se enfatiza que esta es una posibilidad, una esperanza. Una esperanza. Pero no una garantía, ni una razón para entrar intencionalmente en un yugo desigual. Exacto. Y luego tenemos las instrucciones de Pedro en 1 de Pedro 3.16. Primera de Pedro. Dirigidas a las esposas creyentes que tienen maridos no creyentes, se les anima a ganarlos para la fe, no tanto por medio de palabras, sino por su conducta, Por la conducta. caracterizada por la pureza y el respeto. Se destaca la importancia de la belleza interior, un espíritu manso y tranquilo, Ajá. en lugar de enfocarse en la ostentación de la vestimenta o las joyas. Se pone el ejemplo de Sara, obedeciendo a Abraham como un modelo a seguir, Ajá. sugiriendo que las creyentes son sus hijas si hacen el bien y no tienen temor. Aquí vemos cómo la fe se espera que se demuestre a través de las acciones y la manera de vivir. Y Pedro no se olvida de los maridos creyentes, No. dándoles una instrucción similar en 1 de Pedro 3.7. Vivir con sus esposas de una manera comprensiva, ¿Comprensivo? mostrándoles honor como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí vemos una reciprocidad en la instrucción, enfocándose en el respeto y la comprensión mutua dentro del matrimonio, incluso cuando hay diferencias de fe. Es muy bonito. Es interesante notar que se vincula la armonía en la relación con la eficacia de la vida espiritual individual, para que sus oraciones no sean estorbadas. Exacto. La fuente también explora las posibles consecuencias de ignorar este principio del yugo desigual. Se enfatiza que elegir entrar en una relación así, a pesar de la guía bíblica, puede acarrear dificultades significativas. Dificultades. Se utiliza el ejemplo de Lot en Sodoma Tomado de 2 de Pedro 2.6-8. como una ilustración del sufrimiento y la pérdida que pueden resultar de alinearse con lo impío. Lot, aunque justo, experimentó angustia y finalmente perdió sus posesiones materiales e incluso a su esposa, A su esposa. debido a su asociación con una sociedad corrupta. Este ejemplo nos hace reflexionar sobre cómo nuestro entorno y nuestras relaciones pueden impactar profundamente en nuestras vidas. Profundamente. Se subraya que esta advertencia no se trata de perder la salvación, sino de enfrentar pruebas y desafíos innecesarios como resultado de la desobediencia a lo que se considera un mandato bíblico. Es una cuestión de evitar complicaciones y dolor que podrían haberse prevenido al seguir la guía ofrecida. Claro. Es importante abordar algunas posibles malas interpretaciones y considerar el contexto moderno. Ajá. La fuente aclara que el término incrédulo
en este contexto, se refiere principalmente a aquellos que están fuera de la fe cristiana. Ajá. Y también a aquellos dentro del cristianismo profeso que niegan doctrinas centrales, como la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. No se trata simplemente de diferencias denominacionales dentro del cristianismo, sino de una falta de una fe fundamentalmente compartida. Compartida. Esta distinción es crucial para no caer en una aplicación demasiado amplia o divisiva del concepto. Se hace una distinción crucial entre evitar relaciones íntimas con no creyentes y evitar todo contacto con ellos en la vida diaria. Claro. Citando 1 Corintios 5.9-10. Primera de Corintios. Se reconoce que los creyentes todavía forman parte del mundo y por lo tanto interactuarán con personas de diferentes creencias. Es inevitable. La preocupación se centra específicamente en esas relaciones cercanas y vinculantes que pueden llevar a una influencia espiritual significativa. Claro. Finalmente, la fuente presenta una crítica a un ejemplo contemporáneo, mencionando a un músico cristiano conocido que aconsejó a una mujer con un marido no creyente al que no le gustaba su iglesia, que buscara una iglesia que sí le gustará a él. Esto se presenta como una aplicación errónea de los principios, Errónea. priorizando la comodidad de lo creyente por encima de lo que se considera instrucción bíblica claro. Instrucción bíblica. Se enfatiza la necesidad de un fundamento teológico sólido y un conocimiento profundo de las Escrituras para poder ejercer un juicio sano en estas áreas. En esas áreas. Haciendo referencia a Eclesiastés y la sabiduría que proviene del temor del Señor. Esto nos recuerda la importancia de discernir y aplicar los principios con sabiduría en diferentes situaciones. Para redondear esta inmersión profunda, la conclusión clave que extraemos de la fuente es que el concepto del yugo desigual representa una fuerte advertencia contra la formación de relaciones cercanas, particularmente matrimoniales, con aquellos que no comparten una fe fundamental en Cristo. Esta precaución se basa en preocupaciones sobre la influencia espiritual y la falta de valores y dirección compartidos. Compartidos. En esencia, se trata de la importancia de construir relaciones significativas sobre una base sólida de creencias comunes. Y es importante recordar que para aquellos que ya se encuentran en matrimonios de yugo desigual, la guía enfatiza permanecer en la unión. ¿En la unión? Si es posible y no hay abuso. Viviendo de una manera que honre a Dios y que pueda potencialmente influir positivamente en el cónyuge no creyente. Positivamente. La separación no es la primera opción recomendada en estos casos, aunque se reconoce que puede ser necesaria en ciertas circunstancias extremas. La esperanza siempre está presente, incluso en situaciones difíciles. Para dejarte con una reflexión, considera los diferentes tipos de yugos que existen en tu propia vida. Más allá de las relaciones románticas, Más allá, ¿cómo podrían aplicarse los principios de valores y dirección compartidos en esas otras áreas? ¿qué tipo de trabajo estás tratando de lograr y tus compañeros están tirando en la misma dirección? Basados en una comprensión compartida de lo que realmente importa. Importa. Es una pregunta que vale la pena explorar en tu día a día. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Gracias.